¿A cuántos les gustan los paseos de olla? ¿Sí o no? ¿O nunca ha tenido paseo de olla? ¿Sí? No hay nada mejor que ir a un paseo de olla con los amigos, con los hermanos y hacerse un buen sancocho de gallina. Sé que aquí en Pasto no es muy común. Yo sé que no es muy común. En el Putumayo es muy común. Es muy común los paseos de río, es muy común irse al río todos los domingos y hacerse un buen sancocho, un buen asado. Acá me imagino que por el frío no es tan común, pero en otros lugares sí. Y bueno, para hacer un buen sancocho de gallina, ¿qué necesitamos? Yo vine hoy bien preparado, vea. Primero hice un fogón acá en el altar, ¿qué le parece? Un fogón. Segundo, ¿qué necesitamos para hacer un buen sancocho de gallina? A ver, una olla, ya la tengo. Bueno, esta está más o menos, no conseguí otra. ¿Qué más necesitamos? ¿Ah? La leña, la candela. ¿Qué? Bueno, agua, obviamente. Pero lo primero es que toca tener una buena gallina. Y yo traje una buena gallina. Uy, vea. Y es de verdad. ¿Qué le parece? Está gorda. Vea, necesitamos una buena gallina, ¿sí o no? ¿Qué más necesitamos? Si vamos a hacer sancocho, pues la cebolla, plátano, pimentón, vea, todo eso traje hoy. Porque hoy hay que aprovechar que voy a hacer un sancocho para misiones. ¿Cuántos van a colaborar para misiones? Bueno, y obviamente la papa y todo lo que usted ya sabe sobre la preparación. Ahora estaba de moda, ahora me he estado pegando, me ha gustado mucho MasterChef. ¿Ha visto usted eso? Nunca me había concentrado a ver ese programa, pero ahora me está gustando y me está gustando la cocina. Parece que voy a ser un buen chef, ¿verdad? Entonces, yo quiero predicarle de algo en esta mañana. ¿Qué pasaría si solamente tenemos la gallina y agua? ¿Qué pasaría? ¿Ah? Imagínese solamente tener la gallina y agua. No tiene sal, no tiene cebolla, no tiene absolutamente más nada. ¿Qué va a pasar con eso? Pues no va a quedar muy buena, ¿sí? No va a quedar, por más gorda que esté la gallina, por más buena leña que tengamos, o por más criolla que sea, si solamente tenemos la gallina y agua, pues no va a quedar muy buena. Sí, va a quedar, y ni caldo, porque sin sal, sin cebolla. ¿Por qué? Porque para que la gallina quede súper buena, necesitamos muchos ingredientes. ¿Qué necesitamos? Muchos ingredientes, bastantes. Algunos le echan muchas cosas y obviamente que les queda muy rica. Algunos le echan achote en vez de color, le echan y el sabor va cambiando. ¿Por qué le hablo de esto? Porque asimismo, para que nosotros seamos cristianos firmes y victoriosos en nuestro caminar diario con Dios, necesitamos de algunos ingredientes. ¿Necesitamos qué? ¿Para qué, pastor? Para que traigan ese sabor a nuestra vida cristiana. Porque de lo contrario nos convertimos en cristianos insípidos. Nos convertimos en cristianos sin sabor. Y la verdad es que muchas veces caemos en ese error de volvernos esos cristianos insípidos. Me ha pasado a mí,
y Dios me habló a través de esta palabra. Hijos de Dios, pero sin sabor, pero sin color, sin dulce, sin ese sabor que caracteriza a los cristianos. Por eso, en esta mañana yo quiero hablarle de algo que estuve meditando hace unos días y quiero compartirle. Para ello, si usted trajo la Biblia, ¿cuántos trajeron Biblia? Quiero que vayamos a la segunda carta del apóstol Pedro. Una carta que nos da algunos ingredientes que nosotros como cristianos debemos tener para estar firmes y para andar en victoria. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren andar en victoria en su vida? ¿Y cuántos quieren estar firmes? Aquí le voy a dar algunos ingredientes que el apóstol Pedro habla y que deberíamos conocerlos. En 2 de Pedro 1, versículo 1 y 2, estos dos versículos se los voy a leer en Nueva Versión Internacional. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice así, Nueva Versión Internacional. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. ¿Una fe qué? Tan preciosa como la nuestra, dice. Dice, que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. Mire esto. Esta carta tiene una particularidad. Esta carta, quiero que entienda esto. Esta carta fue enviada a creyentes, dice ahí que tenían la misma fe que los apóstoles. O sea, ellos tenían la misma fe que le había sido otorgada a los apóstoles. Y el apóstol Pedro les escribe eso. A los creyentes que tienen una fe como la nuestra, dice. Pero, ¿cuál era la particularidad? Que estos creyentes solo tenían fe. ¿Solo tenían qué? Fe. O hablando en las palabras del sancocho, solo tenían la gallina y el agua, pero no tenían los demás ingredientes. Y esto suena curioso, porque ¿cómo así, pastor, que solo tenían fe? Sí. Y precisamente la carta era precisamente para ese tipo de creyentes que solamente tenían fe. Y puede ser que a nosotros también nos puede estar sucediendo como creyentes. También nos puede estar pasando. ¿Qué nos puede estar pasando? Que solo tenemos fe y ya. Que solo creemos que debemos tener fe y ya. Y algunos quizás dirán en esta mañana, pero pastor, es que solamente es por fe. Pues yo también pensaba lo mismo, hasta que leí esta carta detenidamente. Hasta que entendí algo que en esta mañana usted también va a entender. Y que yo sé que en esta mañana usted va a salir diferente en el nombre de Jesús. Siempre nos han dicho que la fe sin obras, ¿la fe sin obras qué? O sea que la fe debe ir acompañada por las obras. Eso nos han enseñado. Y eso es una verdad muy grande. O sea, un ingrediente que debemos añadirle a la fe son las obras. ¿Verdad? Las obras son sumamente importantes, pero el problema es que nos hemos quedado ahí. Es como si a la gallina solamente le agregamos agua y un poquito de sal y ya. Y hasta ahí nos quedamos como cristianos. Todavía queda como insípido
el caldo. Todavía queda como, no va a quedar un buen sancocho, ¿verdad? Entonces, yo quiero que miremos los ingredientes que el apóstol Pablo manda a que se le agreguen a la fe. Y quiero que mire esto, porque son 7 ingredientes que el apóstol Pablo manda a que se le agreguen, que el apóstol Pedro, manda a que se le agreguen a la fe. Y quiero que lo mire. Para eso yo quiero leerle la Biblia en palabra de Dios para todos, para que lo podamos entender mejor. Y vamos a seguir leyendo 2 de Pedro 1, el versículo 3. Mire cómo inicia, cómo sigue el apóstol Pedro hablando. Dice, con su poder divino, Jesús nos da todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios. Todo lo tenemos porque lo conocemos a Él, quien nos llamó por su gloria y su poder. ¿Cuántos dicen amén? Mire eso. A mí me impacta ese versículo. ¿Por qué? Porque dice, Jesús nos da todo lo que necesitamos. Yo quiero decirle algo en esta mañana. Usted tiene todo lo que usted necesita. A usted en Cristo Jesús no le hace falta nada. Algunos no lo creen. Algunos dicen, no, pastor, yo necesito una finca, un carro, ¿no? Pero la Biblia dice que Jesús nos da todo lo que necesitamos. Ya no necesitamos más. A veces vivimos preocupados más por lo que no tenemos que por lo que tenemos. Y ese es el problema más grande del ser humano. Vivir preocupado, se preocupa mucho por el futuro, por lo que no tiene. Pero la Biblia me está diciendo que Jesús nos ha dado todo lo que necesitamos. ¿Para qué? Para dedicar nuestra vida a Dios. ¿Cuántos van a dedicar su vida a Dios? Y eso es importante. Ya todo lo tenemos en Cristo. Diga conmigo, todo lo tengo en Cristo. A veces decimos y nos encanta repetir, todo lo puedo en Cristo. Nos encanta repetir eso. Pero es mejor repetir, todo lo tengo en Cristo Jesús. No me hace falta nada, porque si lo tengo a Él, lo tengo todo. Diga conmigo, si lo tengo a Él, lo tengo todo. ¿Usted cree eso? Yo lo creo. Yo lo creo. Y no solo eso, porque el versículo 4, mire lo que dice. No solamente tenemos todo con Él. Dice, así nos dio promesas preciosas y valiosas. Confiando en ellas, ustedes serán semejantes a Dios y podrán escapar del mundo, el cual será destruido a causa de los malos deseos de los seres humanos. Y es necesario que usted lea esos versículos detenidamente. Que no solo tenemos todo en Cristo, sino que también en Cristo tenemos preciosísimas y grandísimas promesas. Usted no solo tiene todo en Cristo Jesús, sino que Él también tiene promesas de gran bendición para usted. Él tiene promesas, Él tiene cosas que ha prometido a cada uno de nosotros. ¿Y no se alegra con esas promesas que Dios tiene para nosotros? Yo me alegro con esas promesas, porque hay promesas grandísimas. Y dice la Biblia que confiando en ellas, ¿confiando en qué? En las promesas. ¿Sabe cuántas promesas hay en la Biblia para nosotros? ¿Sabe cuántas? Se dice que hay más de 8,000 promesas en la Biblia. Hay promesas de sanidad, hay promesas de restauración, hay promesas de liberación, hay promesas de riquezas, hay mucha promesa para cada uno de nosotros. Y dice la Biblia que confiando en esas promesas podremos escapar del mundo. ¿Podremos escapar de dónde? Del mundo. ¿Por qué, pastor?
Porque los del mundo desean las cosas del mundo. Los del mundo desean las promesas del mundo, lo que el mundo ofrece. Pero nosotros los cristianos, los hijos de Dios, escapamos del mundo porque ya nuestros deseos no son las cosas del mundo. Ahora nuestros deseos son las promesas de Dios. Esos son nuestros deseos. ¿Cuántos anhelan la vida eterna en el cielo? Si estamos aquí, anhelamos salvarnos y salvar a nuestra familia. Ya no creemos en las promesas del mundo, ya no vivimos por las promesas del mundo. Ahora nosotros vivimos creyendo a las promesas de Dios, ¿sí? Y eso nos saca del mundo de alguna manera. Nosotros queremos alcanzar las promesas. Y cuando usted sigue leyendo, mire el versículo 5, dice: como ya tienen esas promesas, dígale al que tiene al lado, usted ya tiene esas promesas. ¿Y sabe quién lo ha prometido? ¿Sabe quién le ha prometido? Dios. Dios ha prometido. Usted ya tiene esas promesas de parte de Dios. Así que si usted ya las tiene y las cree, un día las va a ver realizadas en el nombre de Jesús. ¿Usted cree las promesas de Dios? Si Él lo ha dicho, Él lo hará. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ahora mire lo que dice. Como ya tienen esas promesas, mire, esfuércense ahora por mejorar su vida. Esfuércense ahora, ¿por qué? Ya tienen esas promesas. En Cristo ya lo tienen todo, no necesitan nada, no necesitan riquezas, no necesitan nada. Él está diciendo así. Ahora, como ya tienen todo eso y ya tienen esas promesas, dice, ahora esfuércense por mejorar su vida. ¿Cuántos se han esforzado por mejorar su vida? Pero el apóstol Pedro dice, esfuércense por mejorar su vida así. Y aquí comienza a hablar de los ingredientes que necesita la fe. Dice, a la fe añádanle buena conducta. A la buena conducta añádanle conocimiento. Siga. Al conocimiento añádanle dominio propio. Al dominio propio añádanle constancia. A la constancia añádanle servicio a Dios. Al servicio a Dios, añádanle afecto a sus hermanos en Cristo. Y a ese afecto, añádanle amor por todos. Porque mire lo que dice el 8. Mire lo que dice el 8. Si todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Las que leímos, los ingredientes que leímos, los 8 ingredientes que leímos. Si todas estas cosas están presentes en su vida y aumentan, entonces no serán gente inútil y no habrán conocido en vano a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sígala. 9. Si a alguien le faltan estas cosas, no puede ver bien, está ciego y ha olvidado que sus pecados fueron perdonados. Así que, hermanos, Dios los amó y los eligió. Esfuércense por mostrarlo en su vida y así nunca caerán. Vuelvo a decir eso. Y así nunca caerán. ¿Seguimos? Sino que recibirán una grandiosa bienvenida al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mire esa palabra. Entonces, quiero que vayamos desglosando un poquito de lo que está hablando el apóstol Pedro, de lo que debemos añadirle a la fe. Entonces quiero que nos regresemos al versículo 5, donde empieza a hablar de los ingredientes que necesitamos para tener una vida cristiana en victoria, en bendición, firmes
y constantes. Mire lo que dice. A la fe, dice, esfuércense ahora por mejorar su vida. ¿Cuántos quieren mejorar su vida? Usted tiene que añadirle estos ingredientes. A la fe, añádanle, ¿qué cosa? Buena conducta. Otra versión dice, carácter digno de admiración. Así dice la palabra en PDT. Colóqueme PDT mejor. Dice, a la fe añádale, ¿ese es PDT? Bueno, tengo acá otra versión y dice, a la fe añádale un carácter digno de admiración. ¿Un carácter qué? Digno de admiración. Lo primero que debemos añadirle a la fe, entonces ya tenemos el pollo, y el pollo es la fe, que la fe es importante. O sea, para mí la fe es el pollo, es la gallina, ¿verdad? Es lo más importante en la vida cristiana, pues vivimos por fe y no vivimos por vista. Pero el apóstol Pedro dice, a esa fe ahora añádanle un carácter digno de admiración. Eso es sumamente importante. ¿Qué es eso, pastor? Debemos esforzarnos día tras día por hacer el bien. No solamente decir, sí, yo sí creo, pero seguir viviendo como vivíamos antes. El carácter en la vida cristiana es sumamente importante. Las personas con carácter se destacan por su honestidad, se destacan por su ética, se destacan por vivir en santidad, se destacan por vivir una vida llena de principios cristianos y no venden sus principios por nada en la vida. Es una persona de carácter. ¿Ha escuchado usted esa frase? Esa persona es de carácter, ese hombre es un hombre de principios, esa mujer es una mujer íntegra. Y eso es importante. A la fe debemos añadirle carácter, un carácter cristiano. Las personas que no tienen cristiano, no tienen carácter, se comportan, aunque son cristianas, pero se comportan de cualquier manera por allá afuera. Son deshonestos, son mentirosos y andan haciendo y deshaciendo aún conociendo de Cristo. Y dicen, yo sí creo en Jesús, tengo fe en Jesús, pero todavía no tienen carácter en su vida cristiana. Cualquier cosa el jefe les dice, tómese una cervecita, no pasa nada, y venga la cerveza para acá. Venga esto y no pasa nada y hacemos. Porque no hay carácter. El apóstol Pablo dice, sí, tienen mucha fe. Qué bien que tengan mucha fe. Pero si la fe no va acompañada con el carácter cristiano, de estar cimentados, de estar bien parados, pues eso no los va a llevar a ningún lado. O sea, la fe debe ir acompañado con carácter, con una buena conducta. El carácter de una persona es el resultado de vivir en comunión con Dios. El carácter de una persona es el resultado de una actitud constante, de sus pensamientos, de sus intenciones, de sus deseos. Sus acciones hablan mejor que él. Y eso es importante. No solamente habla de que es cristiano y habla mucho de la Biblia, sino que su comportamiento habla de que él tiene a Jesús en el corazón. ¿Dice amén? Entonces, el carácter se mide por su actitud, por las acciones que nosotros día tras día hacemos. Si vemos ejemplos en la Biblia sobre esto, por ejemplo, el rey David era un hombre de carácter. Pastor, pero él cometió muchos errores, sí. Pero acuérdese que cuando Saúl cayó, cuando Saúl desobedeció, el Señor le dijo, me he encontrado un hombre conforme a mi corazón, un hombre de carácter, aunque pecó muchas veces, ¿sí? Pero era un hombre que amaba a Dios, era un hombre que caminaba honrando a Dios, pero falló, pastor, sí, pero ese no era el común denominador de David. Él cayó una vez y no vivió en ese pecado constantemente. Él se arrepintió y comenzó a tener un carácter que honraba a Dios.
En la Biblia podemos ver muchos ejemplos con respecto a eso. Por ejemplo, el rey Acab, si usted se acuerda en la Biblia, el rey Acab era un hombre malo, pero un día actuó con nobleza, actuó con honestidad, pero solo un día, y los demás días siguió actuando mal. No era un hombre de carácter. David actuó algunas veces mal, pero era un hombre que amaba a Dios. Y eso debe estar en nuestras vidas. ¿Dice amén? Y así hay muchas personas de carácter en la Biblia, de buena conducta, de que demostraban con sus acciones que realmente Cristo estaba en su corazón. Por eso dice la Biblia, ahora esfuércense por mejorar su vida, y a la fe añádale en carácter, a la fe añádale buena conducta. ¿Qué tal? ¿Cómo están sus acciones allá en casa? Sus acciones allá en su negocio, sus acciones allá en el colegio, allá en la escuela, allá en la universidad, sus acciones, ¿cómo están? ¿Será que sus acciones hablan por usted? Porque ¿cuántos tienen fe aquí? ¿Cuántos tienen fe? Todos tenemos fe. Pero esa fe debe ir acompañada por buenas acciones. Esa fe debe ir acompañada por un carácter lleno de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? No, que el vecino me tiró la basura, yo también se la voy a tirar. No, ya somos cristianos. Ya somos cristianos. Ya no podemos actuar como la gente de allá afuera. El carácter es sumamente importante en nuestra vida. El carácter nos ayuda a resistir las tormentas de la vida y nos va a mantener alejados del pecado. ¿Cuántos dicen amén? A un cristiano con carácter lo mantiene alejado del pecado, alejado de las cosas malas. Bueno, sigamos porque si no, no alcanzamos. Dice luego, a la fe añádenle en buena conducta, y a la buena conducta, añádenle ¿qué? No sé, pero yo tengo otra versión, no sé por qué no me aparece ahí. Acá dice, a la fe añádanle un carácter digno de admiración, y al carácter digno de admiración, añádanle conocimiento. ¿Añádanle qué? Conocimiento. Lo segundo que habla la palabra es conocimiento. En versión TLA dice, a la fe añádanle un carácter digno de admiración, y al carácter digno de admiración añádanle conocimiento. ¿Y qué es ese conocimiento? Procurar conocer mejor a Dios. Como cristianos debemos esforzarnos por conocer a Dios. ¿Dice amén? El problema es que muchas veces nosotros vamos a la oración, pero vamos a la oración solamente con una lista de peticiones. Vamos a la oración a pedirle, Señor, bendígame, Señor, mire mi negocio, Señor, mire mis hijos, Señor, mire esto, Señor. Pero usted debe entender que una de las funciones de la oración nos acerca a Dios para conocerle. ¿Cuántos quieren conocer a Dios? No busquemos solo sus manos. Tenemos que, como cristianos, aprender a conocer a Dios. Por eso cantábamos al inicio, quiero conocer a Jesús. Podemos ser muy cristianos, podemos venir a la iglesia y no conocer a Jesús. Nos puede estar pasando. Podemos andar en la iglesia durante muchos años y no conocer a Jesús. Y ese sí es un problema, de que no lo conozcamos. Por eso usted cada vez que va a la oración, vaya en ese sentido de conocerle, de encontrarse con Él, de encontrarse con su Señor, con su Dios. Ese debe ser un anhelo ardiente en nuestros corazones. No solamente debemos buscar a Dios por los panes y por los peces, debemos buscar a Dios porque queremos conocerle más. ¿Cuántos dicen amén? Ese debe ser nuestro anhelo. Cuando usted comenzó su relación con su esposa, o si con su esposo o con su esposa, usted comenzó a conocerle cada día más. Y entonces ahí entró en una relación. Para yo poder tener una relación con Jesús, yo debo conocerlo. Yo me pregunté eso en estos días, ¿será que yo conozco a Jesús? ¿O será que aún me falta mucho por conocer? Y llegué a la conclusión de que creo que nos falta mucho por conocer a Jesús.
Porque en la medida en que lo conocemos más, pues en esa medida vamos a ser mejores personas. Y me encanta cómo inicia este versículo y dice, esfuércense. Y tenemos que esforzarnos por conocer a Dios. Se dice que el problema del hombre en estos días de trajín, de ir de aquí para allá, de que no estamos un ratico quietos, de que estamos en las redes, de que estamos en la televisión, de que estamos bombardeados con tantas cosas. El problema del hombre hoy en día es que no tiene tiempo para estar solo con Dios. Y si usted no tiene tiempo para estar solo con Dios, pues no va a poder conocerle, porque a Dios se lo conoce en el secreto. ¿En dónde? En el secreto, a solas. Ahí lo empezamos a conocer. Qué lindo cuando usted comienza a tener esa coinonía y esa relación con Dios y comienza a conocerle, comienza a conocer cada día más de Él. Ese debe ser nuestro anhelo y ese debe ser nuestro propósito en nuestra vida cristiana. Conocer cada día más a Jesús, conocerle más. ¿Usted anhela conocerle? Yo anhelo conocerle. Entonces, añádale a esta fe, voy a sacarlo de nuevo, véalo. Ya está blandito. A esa fe, añádale conocimiento de Dios. Porque muchos dicen, sí, yo creo en Dios. Muchos. Allá afuera usted va afuera y dice, le pregunta a ¿usted cree en Jesús? Sí, yo creo. ¿Lo conoce? No. ¿Sabe cuáles son sus atributos? ¿Sabe cuál es su naturaleza? ¿Sabe, bueno, conocemos de Él? A veces no lo conocemos. Pero creemos. Y eso no va. O sea, creemos en algo que no conocemos. La gente cree en algo que no conoce. Por eso dice el apóstol Pedro, a tu fe, a lo que tú crees, ahora es necesario que en lo que tú crees, lo conozcas. Porque de lo contrario tendremos una fe ciega. Estamos confiando en algo que no conocemos. Y ahí hay un problema grave. Creer en algo que no conozco. ¿Sí? O sea, creo en Jesús, pero no lo conozco. Creo en Jesús, pero no sé mucho de Él. Entonces el apóstol Pedro está diciendo, sí, a tu fe, a lo que tú crees ahora, tienes que conocerlo. Y la vida cristiana se trata de eso, de conocer más a Jesús. Y por eso usted y yo venimos a escuelas aquí en la iglesia, por eso usted viene al café con Jesús, porque el anhelo de nosotros es que usted pueda conocer a Jesús, porque una persona que conoce a Jesús permanece firme en sus caminos. Y eso es lo que anhelamos cada uno de nosotros. Ahora sigamos, porque no me quiero enfocar en cada uno de ellos. Versículo 6. Dice, al conocimiento, añádanle ¿qué? Bueno, vamos por partes. A la fe, ¿qué debemos añadirle? Buena conducta. A la buena conducta, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Dice el apóstol Pablo, sí, a todo eso también tienen que añadirle ahora, supongamos que este es el dominio propio, ¿verdad? No sé qué es. ¿Ah? No, este es ají. No, mentira, es pimentón, ya. Entonces dice, ahora todo eso añádanle dominio propio. En otra versión dice, dominar sus malos deseos. ¿Sabe que muchos de los problemas que tenemos continuamente como cristianos es la falta de dominio propio, de control propio? ¿De qué nos sirve tener fe? ¿De qué nos sirve tener fe, pero sin dominio propio? No sirve de mucho. Proverbios 16:32 dice, no lo coloque, yo lo voy a leer. Dice Proverbios 16:32, más vale ser paciente que valiente, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. ¿Más vale qué? El dominio propio. Yo le digo algo en esta mañana, entre más ejerzamos el dominio propio en nuestra vida,
menos milagros vamos a necesitar. Vuelvo a decirle eso. Entre más dominio propio ejercitemos en nuestra vida, menos milagros vamos a necesitar. ¿Cómo así, pastor? Claro. Recuerde que el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. ¿Se acuerda? El control propio. También dice dice la Biblia, dice, es mejor un hombre que se enseñorea de su espíritu. Es mejor un hombre que se controla a sí mismo. O sea, una de las cosas que Dios quiere que sea característico en nuestra vida es precisamente el dominio propio, el control propio. O sea, que tú controles tus pensamientos, que tú controles tus sentimientos, que tú controles tus emociones y que no esos sentimientos, emociones te controlen a ti. Eso está diciendo el Señor. ¿De qué vale que tú tengas fe, pero todavía te dejas controlar por la ira? Pero todavía te dejas controlar por el chisme, todavía te dejas controlar por tus deseos pecaminosos. Nos dejamos controlar de nosotros mismos y ahí hay un problema muy grave. Proverbios 16:32. A veces tenemos fe para que Dios nos sane, ¿sí o no? Muchos tienen fe para que Dios los sane, pero a esa fe debes agregarle dominio propio. ¿Para qué, pastor? Para dejar de comer eso que te enferma. ¿Usted me está entendiendo? Porque no tiene sentido que tú vengas a la iglesia y tengas fe para que Dios te sane, pero no tengas dominio propio para dejar de comer ese chunchullo todos los días. ¿No? Porque sabes que eso te hace malo, sabes que debes dejar el azúcar y tienes fe para que el Señor te sane de... ¿Cómo se llama la enfermedad del azúcar? Eso. Tienes fe para que el Señor te sane de la diabetes, pero a la fe no le has añadido dominio propio para dejar de tomar azúcar. O sea, ahí no tiene sentido. O sea, si tú sabes que eso te hace malo, debes pedirle al Señor fe, pero también dominio propio para dejar de comer eso que te hace malo. Porque algunos no es que Dios no los haya sanado. Dios ya los ha sanado, solo que su vida diaria viven comiendo y comiendo cosas que no deben comer, entonces permanecen enfermos. Entonces tú tienes la fe para que Dios te sane, pero necesitas dominio propio para dejar de comer tanta chuchería. ¿Alguien me está entendiendo? Por eso el apóstol Pedro dice, hey, a la fe añádanle dominio propio. No es que el Señor no quiere sanarme. No, sí te quiere sanar, pero también debes añadirle a esa fe dominio propio para dejar de comer mal, para dejar de meterle a tu organismo cosas malas que te van a volver a enfermar. Yo aquí siempre le digo, el azúcar tenemos que dejar de lugar. El azúcar es una droga más adictiva que la cocaína. Es algo muy fuerte. Más adictiva. Se dice que 100 veces más adictiva que la cocaína. O sea, hoy en día somos adictos a una droga más mala que la misma cocaína. Entonces imagínense, necesitamos ¿qué? Dominio propio. Levante la mano y dígale, Señor, regáleme dominio propio. ¿Cuántos necesitan dominio propio? Yo lo necesito. Dominarnos a nosotros mismos y no dejarnos dominar por nuestras pasiones, por nuestros deseos, por nuestras emociones, por nuestros sentimientos. Y para eso debemos aprender a decir no a tantas cosas que nos hacen mal. Entre ellas el pecado también. Los jóvenes deben tener dominio propio para decirle no a ese grupo de amigos que le quieren llevar a hacer el mal. Deben tener ese dominio propio para decir no a mirar cosas que no se deben ver en el celular. Dominarnos a nosotros mismos. Y sabe que le cuento aquí algo que el Señor puso en mi corazón en estos días. En este mes de julio
todo este mes, el Señor me puso a hacer no ayuno, eso no es ayuno, pero quité todas las redes sociales durante todo este mes. Facebook, YouTube, todas las redes. Solamente dejé WhatsApp, pero lo abro solamente a ciertas horas del día. Así que todo este mes, y qué difícil. Ahí se necesita dominio propio. Qué difícil que me ha costado, porque me di cuenta que uno está como un robot. Uno, por ejemplo, por ratos como que me olvidaba y cogía el celular y ya me metí. Yo no puedo. Y automáticamente yo me metía a las aplicaciones. Pero me di cuenta que eso nos está haciendo daño. Porque uno tranquilamente puede pasar 2 horas, 1 hora en una red. Y el Señor puso en mi corazón este mes dejar absolutamente todas esas redes y creo que ya no los voy a usar. Las voy a usar solamente para transmitir, pero ya no para estar ahí. Creo que ya no voy a estar ahí porque este mes me ha servido para desintoxicarme de esas cosas que me quitan tanto tiempo. Entonces, en este tiempo donde nos bombardea tanta tecnología, tantas cosas, sí necesitamos dominio propio. Usted como esposo necesita dominio propio para no ver esas muchachas ahí en bikini, en el celular, para no ver eso. Necesita dominio propio para no ver mujeres que no son su esposa en el celular. Necesita dominio propio para salirse de esos grupos de WhatsApp. Necesita dominio propio para ya cortar esa conversación con esa persona que usted sabe que está mal. Sí tienen fe en Jesucristo, usted y es cristiano, pero necesita dominio propio para decirle no al pecado. ¿Alguien dice amén? Sumamente importante. Sigamos porque se nos está alargando. Dice, añádale el dominio propio. Al dominio propio, añádanle constancia. Añádanle, ¿qué más? Constancia. Entonces la constancia, digamos que es esta, aunque esta debe ir peladita, ¿no? Debe ir, ¿sí? Constancia. Entonces le echamos constancia. Constancia también. Sumamente importante. En otra versión, en Dios habla hoy, dice, al dominio propio añádanle paciencia. ¿Qué cosa? Paciencia. ¿Cuántos aquí son pacientes? ¿Quién sabe? ¿Verdad? Como cristianos muchas veces nos desesperamos de que no llega rápido esa respuesta. Pero Señor, ¿hasta cuándo? Y uno es humano. Señor, ¿hasta cuándo esta enfermedad? Señor, ¿hasta cuándo esta crisis en mi casa? Señor, ¿hasta cuándo mi hijo, mi hermano no se convierte? ¿Hasta cuándo voy a estar clamando? Señor, ¿hasta cuándo en lo mismo? Y el apóstol Pedro dice, a esa fe añádanle paciencia. Porque en los caminos del Señor, usted y yo lo que debemos tener es mucha paciencia. Y no voy a hablarle de eso, sino que le voy a leer unos versículos. Mire Salmos 40 del 1 al 4. Y quiero que escuche con atención. Mire lo que escribe el salmista, el Salmos 40 del 1 al 4. Mire lo que dice. Pacientemente esperé. ¿Cómo esperó? ¿Cómo esperó? Pacientemente. Usted pacientemente debe esperar al Señor, porque Él va a responder un día. No sabemos cuándo, pero un día lo va a hacer. ¿Usted cree eso? Y dice el salmista, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Eso va a pasar con usted. Eso va a pasar con usted. Para eso debe esperar pacientemente. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Diga conmigo, pacientemente. O sea, esa fe, añádale paciencia. El problema es que
A veces nos metemos en cosas que no debemos meternos por no esperar pacientemente. A veces metemos la pata por no esperar pacientemente. Abraham metió la pata con Agar por no esperar pacientemente. Y muchos de los errores en nuestra economía, en nuestras relaciones, es porque no esperamos pacientemente. Muchos de los problemas que tenemos hoy en día, porque no somos pacientes. Salmo 37 del 1 al 7. No sé en qué versión tengo esta, pero se lo voy a leer. Salmo 37 del 1 al 7. Escuche este versículo. Otra nueva traducción viviente, míreme, porfa. Ahí dice: no te impacientes. No, PDT. No le he escrito cuál es esta. NBI. No, bueno. Dice acá: no te enojes por causa de los malvados, ni sientas envidia ni sientas envidia de los malhechores, pues son como la hierba que al cortarla pronto se seca. Mira lo que dice el 3. Tú debes confiar ¿en quién? Mire, tú debes confiar en Dios. Dedícate a hacer el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel a Dios. Entrégale a Dios tu amor y Él te dará lo que más deseas. Pon tu vida en sus manos, confía plenamente en Él y Él actuará a tu favor. Así todos verán con claridad que tú eres justo y recto. Y mira el 7. Calla en presencia de Jehová y espera. ¿Y espera cómo? Paciente a que actúe. Dígale a alguien: espera paciente a que actúe el Señor. Dígale a alguien: espere paciente. Ay, pastor, pero ya son tantos años. Yo lo sé. Yo lo sé, pero hay que esperar paciente. Calla en presencia de Dios y espera paciente a que actúe. No te enojes por causa de los que prosperan, ni por los que hacen planes malvados. Y algunos decimos: pero Señor, mira ese impío, y ya tiene, y yo no. El Señor dice: calla en presencia de Dios y espera paciente a que actúe. ¿Cuántos en esta mañana creen que necesitan paciencia en su vida? La necesitamos. Sigamos. ¿Cuál es otro ingrediente que debemos agregar? Ya se me fue el tiempo. El versículo 6. Al entendimiento dominio. No, ese es. Estamos en PDT. Al conocimiento añádanle dominio propio, al dominio propio añádanle constancia, a la constancia añádanle ¿qué? Servicio a Dios. Yo le digo algo, iglesia, en esta mañana: la fe combinada con el servicio a Dios es un arma poderosísima. O sea, la fe combinada con el servicio a Dios. No solo creo en Jesús, sino que también dispongo mi vida para servirle. Y cuando yo sirvo en su obra, Dios se encarga de nosotros en todas las cosas. Por eso el apóstol Pedro dice: a la fe añádale en servicio a Dios. No solamente así, yo creo, voy a la iglesia y no sirvo. No. A la fe añádanle servicio a Dios. Sirvan en su obra. Juan 12:26 dice: si alguno quiere servirme, que me siga. Y donde yo esté, allí estará también el que me sirva. Y aquí dice: si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Y yo quiero decirle en esta mañana: si usted le está sirviendo a Dios aquí en la iglesia, el Padre Celestial le va a honrar en el nombre de Jesús. Porque eso es importante. Usted ha combinado la fe con el servicio a Dios. Por eso no deje de servir a Dios. El apóstol Pedro está diciendo: hey, ¿tienes fe? Ahora sírvele a Dios.
sírvele, combina esas dos cosas. Porque el Padre honra a aquellos que lo sirven. Ellos quieren ser honrados por Dios. Qué lindo eso. En la versión TLA dice, si alguno de ustedes quiere servirme, tiene que obedecerme. Donde yo esté, ahí también estarán los que me sirven, y mi Padre los premiará. ¿Cuántos quieren que Dios los premie? Y mi Padre los premiará. ¿A quiénes? Aquellos que tienen fe, pero también les sirven. Sumamente importante. Y no quiero hablar mucho de eso porque se me fue el tiempo. Sigamos. A ver, vamos resumiendo. A la fe tenemos que añadirle buena conducta. A la buena conducta, luego, ¿qué más? Conocimiento. Luego, dominio propio. Luego, paciencia. Luego, servicio a Dios. Luego, mire lo que dice. Al servicio a Dios, añádanle afecto a sus hermanos en Cristo. Ese me impactó mucho. En otra versión dice afecto fraternal. O sea, si tú tienes fe, pero le dice el apóstol Pedro, de nada te sirve esa fe si dices, ay, ese hermanito no puedo ni verlo. Bailas, esa fe no es genuina. Esa fe está mal. Porque a esa fe tienes que añadirle afecto a los hermanos. Afecto a los hermanos. Primera de Juan 4:20 en versión TLA. Primera de Juan 4:20, mire lo que dice en versión TLA. Si decimos que amamos a Dios y al mismo tiempo nos odiamos unos a otros, somos unos mentirosos. Porque si no amamos al hermano a quien podemos ver, mucho menos podemos amar a quien no podemos ver. ¿Qué le parece eso? Fuerte, ¿verdad? O sea, a la fe añádanle afecto por los hermanos en Cristo. ¿Por qué, pastor? Porque es que somos hijos de un mismo Padre. No, ese hermano no puedo ni verlo. No, esa hermana no puedo ni verla. Pero es tu hermano. Por eso nos llamamos hermanos. El afecto fraternal es entre hermanos. Por más mal que me caiga, yo debo amarlo. Porque si lo amo, estoy amando a Dios. Estoy amando a mi Padre. Primera de Juan 3, del 10 al 11, en palabra de Dios para todos, se lo voy a leer. Hay una forma, mire lo que dice, mejor coloquémoslo en pantalla. Primera de Juan 3, del 10 al 11, PDT. Esta es muy fuerte. Mire, hay una forma de saber quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. ¿Qué le parece eso? El que no hace el bien y no ama a su hermano, no es de Dios. O sea, aquel que dice, no, yo esa hermana sí que no, ese es hijo del diablo. Lo digo yo, no lo digo yo. Ese no es de Dios. Siga. Este es el mensaje que han oído desde el principio, que debemos amarnos unos a otros. Siga. No debemos ser como Caín, quien era del diablo y mató a su hermano. ¿Y por qué razón lo mató? Porque sus actos eran malos, mientras que los de su hermano eran buenos. Mire eso, qué fuerte. ¿Por qué mató Caín a Abel? Por envidia. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Ese hermano no lo puedo ni ver. Echo el que sirve. Echa la que sirve. No es que quiere estar en todo. Qué feo. Cuidado con eso. Porque te estás pareciendo a Caín. A la fe
dice la Biblia, añádanle afecto fraternal. Amen a sus hermanos. Perdónenle, pida perdón. Y ya acabamos. Y terminamos con el último. Y al afecto fraternal, el otro, el 7. Y al afecto fraternal, añádanle amor. ¿Añádanle qué? Amor por todos. En Reina Valera dice, y al afecto fraternal, amor. Añádanle amor. En otra versión dice, añádanle amor a todos. ¿Cómo así, pastor? Sí, tú tienes fe para que el Señor restaure tu matrimonio, pero solo tienes fe, pero no le añades amor. No tiene sentido. Pero no amas, pero no apapachas, pero no estás ahí, pero no tiene sentido. No, pero tengo fe, pastor, que un día Dios va a hacer algo, pero no estás actuando con amor. Pero no actúas con amor en tu casa, en tu familia. No demuestras a Dios en tu manera de tratar a tus semejantes. No demuestras amor en la manera de tratar a tu esposa, a tus hijos. Sí, tienes fe en Jesucristo, qué lindo eso. Pero esa fe en Jesucristo, ahora tienes que añadirle amor. ¿Usted se imagina cómo ha de haber sido el Señor Jesucristo? Lleno de amor con todos. No podemos ser cristianos insípidos, que venimos a la iglesia y sí, muy espirituales, pero se acaba, ya me voy. No tengo amor ni por los hermanos. No saludo a nadie. Me comporto de manera arrogante, me comporto de manera... Cristianos insípidos. O sea, que tienen fe, pero les hace falta todas estas cosas. Yo le pregunto en esta mañana, ¿qué ingrediente le hace falta a su vida? No lo sé. Quizás tiene fe y su fe es grande, como este pollo. Pero ¿qué le hace falta a su vida? De esos 7 ingredientes aparte de la fe. En esta mañana yo quiero que oremos, ¿le parece? Y si a usted le hace falta algún ingrediente de estos, yo le pido que ore y le pida al Señor que le dé esos ingredientes que le hacen falta a su vida.